Seguimos con más asuntos, se lo avanzamos hace unos instantes. En este momento nos visita Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida, colaborador habitual también de la cadena SER. Yo sé que está acostumbrado a estos micrófonos, le escuchamos muchos lunes con Ángeles Barceló. Y bueno, al principio del programa le he presentado con uno de los apelativos que se le ha denominado, ¿no?, desde la izquierda, ¿no? La promesa roja te han denominado por ahí. Hola, buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Te voy a pedir permiso para tutearte o no, ¿vale? No, por sé que eres supuesto, joven y a supuesto. veces cuando alguien es joven no me siento muy cómoda con tutear. Bueno, pues contigo queríamos hablar un poco de tu visita a Murcia para empezar, ¿no? Y así perfilamos un poco lo que vas a hacer hoy aquí en nuestra región, un poco las citas que tienes. Bueno, pues fundamentalmente son dos esta tarde, una en Molina de Segura y otra en Murcia, que son ocasiones pues para debatir colectivamente con la ciudadanía de todos los problemas, o por lo menos los más importantes, los más acuciantes que están sucediendo actualmente, ¿no? Uh-huh. Que son dos líneas, la crisis económica, evidentemente, y cuáles son las alternativas, pero también la crisis del sistema político, la deslegitimación que tiene actualmente pues todas las instituciones, desde el Congreso hasta la Casa Real, pasando por la Judicatura, y también las alternativas en ese plano. Como además lo estás viviendo como ciudadano, pero también como político, yo te quiero preguntar, pues, ¿cómo te sientes cuando estás en el Congreso y quizá hay una manifestación o alguien está rodeando el Congreso o incluso alguien más allá piensa que lo que está sucediendo ahí no vale casi para nada y todos son iguales? Porque ese sentimiento, a lo que llamamos a veces eufemísticamente desafección política, sucede y supongo que lo palpas. ¿Cómo te sientes, dado que creo que crees en la política, ¿no?, en la estructura política? Claro, pero igual el problema está en que a veces se tiende a considerar que, por ejemplo, las iniciativas de rodear el Congreso o las manifestaciones que se han hecho en los alrededores son antipolítica. Y yo no lo considero así. Creo que son manifestaciones muy políticas en las que se está reclamando pues mayor democracia, mayor transparencia, o iniciativas como la plataforma afectados por la hipoteca en favor evidentemente del derecho a la vivienda y de que no te puedan desahuciar de tu casa. Son manifestaciones políticas, por ejemplo, rodear el Congreso, que es la que más llamó la atención, que reclaman que no sea la Unión Europea y sus organismos totalmente antidemocráticos los que estén determinando qué pasa con las pensiones, con la salud, con la educación. Y en este sentido, por ejemplo, nosotros compartimos esa crítica de decir, bueno, queremos el Congreso, o sea, creemos en la política, pero no creemos en esta política concreta de subordinación absoluta, de vasallaje de un gobierno a las instituciones supranacionales. Por eso, el 25 de septiembre salimos a la calle. Estábamos dentro del Congreso, pero salimos a la manifestación también. Compartimos la manifestación sin ningún tipo de problemas, sin ningún incidente. Y ayer mismo, mientras se votaba en una comisión, que solo hacía falta que estuvieran 2 diputados de Izquierda Unida en la comisión, pues algunos, como Cayo Lara y yo, bajamos a la manifestación de la plataforma de afectados por la hipoteca, sencillamente para mostrar nuestra solidaridad y reconocerles que compartimos ese fondo. Entonces, no es tanto dónde estás, si dentro o fuera, sino cuáles son los objetivos políticos que se persiguen, tanto desde dentro como desde fuera. No dónde, sino cómo estás dentro y fuera, ¿no? Efectivamente, porque es obvio que para la ciudadanía no puede ser lo mismo Mariano Rajoy que, por ejemplo, Cayo Lara o que yo mismo. ¿Y qué pasa si para la ciudadanía, perdón si te he interrumpido, no. para un sector de la ciudadanía sí piensan que es lo mismo? Porque hay un sector de la ciudadanía que piensa que es lo mismo. Si hacemos una encuesta, sí, por supuesto, te encontrarás ciudadanos que escuchan la radio, que leen los periódicos, que ven televisión y te dicen que es lo mismo. Y de hecho, según las encuestas, el nivel de abstención que se calcula para las próximas es del 50%, que es un drama porque significa que la gente no cree en el sistema político. Pero bueno, hay fundamentos, o sea, más que concentrarse ahí, hay que explicar, hay que decir, bueno, pues será por algo, porque la gente no es tonta, la gente está considerando que esto no está sirviendo, o que por lo menos no le está sirviendo a sus intereses. Y lo que yo creo que nosotros intentamos hacer es explicar que no existe este concepto que llaman la clase política, porque no es un colectivo homogéneo, sino que sencillamente pues hay políticos de distintas clases. No es lo mismo, como decía antes, pues Rajoy, que obedece a unos determinados intereses, en este caso claramente de los bancos, que Cayo Lara, que evidentemente está en otra órbita y en otras coordenadas ideológicas. Y yo creo que hay que hacer este esfuerzo pedagógico para explicarlo. Ciertamente no es fácil porque hemos estado en los últimos 30 años alternando gobiernos del Partido Socialista al Partido Popular, y digamos que las líneas generales, los fundamentos, especialmente en economía, han sido los mismos. Entonces la gente acaba cansada, y además con mucha razón, del y tú más, del tú lo has hecho peor, o sea, tú tienes un corrupto, sí, pero tú tienes 2, tú tienes 3, tú tienes 4. Entonces esa dinámica, que eso no es política, eso es otra cosa, sensacionalismo político podríamos decir, eso no es política, eso cansa
cansa y aburre a la gente. Entonces creo que tenemos que hacer un proceso de repolitización, de volver pero a entender la política de una forma noble, original. ¿La tenemos que hacer los ciudadanos o los políticos o todos a la vez? Bueno, es que los políticos deberían al menos ser ciudadanos o tener esa correspondencia, o sea, ser ciudadanos en tanto que les representamos desde ese punto de vista. Y entonces lo tenemos que hacer evidentemente todos, es un ejercicio. Yo creo que nuestra democracia no es absolutamente democrática, es decir, tenemos una carencia de instrumentos de participación política. Aquí hemos considerado que es democracia votar cada 4 años y olvidarnos en ese periodo de tiempo, hasta la siguiente elecciones. Eso no es realmente un sistema democrático, a mi modo de ver, y lo que tenemos que hacer es permitir más herramientas de participación, que haya una fiscalización más importante del político, del cargo público, que se le pueda hacer un seguimiento, que haya transparencia, que se pueda saber qué hace con los fondos públicos, porque eso incentiva a la gente a participar. Si tú a un ciudadano le das solamente la oportunidad de votar cada 4 años, evidentemente pues no va a tener una sensación de que se siente representado, es una realidad, y las manifestaciones políticas de los últimos meses pues en la calle lo que están reclamando es más participación, más democracia. Ahora mismo lo más actual que tenemos, y supongo que lo viviste ayer, ¿no? Fue pues cómo salió adelante la ley hipotecaria en nuestro país. Hemos hablado hace unos instantes nosotros aquí con la plataforma en la región, sabemos que en Madrid también, han dicho que van a seguir las movilizaciones. Hay mucho debate con respecto a cómo se están llevando a cabo las movilizaciones y los mecanismos de presión a entidades bancarias, a políticos. Yo te quería preguntar a ti, especialmente por los scratches, ¿no? Sí. Por tu opinión y sobre todo por cómo se está llevando a cabo, tanto desde la plataforma como incluso desde los poderes o los gobiernos o desde la legislación. Sí, claro, porque de hecho hay pues mucha gente del ámbito público que ha tildado esto de una forma obscena como terrorismo o como nazismo puro y bueno, otro tipo de barbaridades que no tienen ningún sentido. Lo cierto es que a veces uno piensa que cuando un diputado marca un botón de sí, no, abstención en el Congreso, eso está desconectado de la realidad. Y lo cierto es que cuando, por ejemplo, un diputado del Partido Popular votó a favor de la reforma de la sanidad que excluía a los inmigrantes de tener la condición de ciudadanos con atención, con derecho a la sanidad, lo que estaba haciendo era un acto extremadamente violento. Era sencillamente votar que sí, estaba significando que al día siguiente las puertas de los centros de salud se cerraban para aquellas personas que no eran ya desde ese momento ciudadanos. Entonces, eso es un acto realmente violento, aunque no sea perceptible como tal. Los scratches no son violentos. Los scratches son iniciativas pacíficas, de protestas, que son en última instancia los gritos de las víctimas. Es decir, son personas que han sido víctimas de un proceso mucho más violento, más estructural, que al final se ha materializado con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado entrando a patadas en una casa, violentando no solo el domicilio, sino también, pues evidentemente, a las familias, a los vecinos solidarios que estaban allí dentro, y que estas personas, desprovistas ya de todo recurso y de toda oportunidad, se están limitando a manifestar con unos gritos digamos claramente de frustración ante los cargos públicos. Esto evidentemente es el último recurso que les queda a estas personas dentro de lo pacífico. Entonces, si el gobierno evidentemente no entiende que esto es pacífico y que son víctimas y no evidentemente agresores como se está intentando ver, pues creo que está cometiendo un grave error, porque ¿qué salida se les está dejando? ¿Qué salida se está dejando? Esa es la reflexión. ¿Qué puede hacer una familia que ha sido desposeída de su casa, que ha perdido el empleo, que tiene hijos? ¿Qué puede hacer más que protestar pacíficamente ante los políticos que, en última instancia, como decía antes, a través de la votación, han sido los responsables de esto? En un país que, según ayer se publicaba el Instituto Nacional de Estadística, tiene 3,5 millones de casas vacías. Es decir, no es un problema material, no es un problema técnico, es un problema de voluntad política. Entonces, evidentemente, pues yo estoy a favor de este tipo de iniciativas. Lo que ayer se votó fue la nueva ley hipotecaria, deja de lado la dación en pago. Yo le he preguntado a la plataforma aquí hoy las consecuencias. Ellos han sido muy claros, han dicho, pues es más gente en la calle. A nivel nacional también, y ya no solamente las consecuencias, sino como parte por tu responsabilidad política, ¿qué vais a hacer? Sí, efectivamente se extrapola al resto del Estado esa realidad. Nosotros vamos a seguir luchando parlamentariamente, como hemos hecho con esta ILP, trasladando toda la demanda de la calle y nuestras propias demandas al ámbito parlamentario, pero desde luego también desde fuera. Como te decía antes, ayer mismo Cayo Lara y yo estuvimos en la manifestación de la plataforma, pues manifestando que nosotros también, siendo diputados, estamos a favor de esa presión social para que se entienda desde dentro también
que esto tiene que tener una solución. Y el problema de la dación en pago es un problema contable. Yo, por ejemplo, siendo economista, pues es más fácil de entender. Es un problema contable. Si una familia se queda sin una casa y la mandan debajo de un puente porque no tiene recursos, pero sigue debiendo una deuda de 200.000 euros, por ejemplo, el banco esa cantidad la tiene anotada como beneficio futuro. Entonces, cuando se hace una dación en pago, por ejemplo, a la familia se la alivia, porque aunque no se solucione su problema, porque sigue estando debajo del puente, por decirlo de una forma gráfica, evidentemente, aunque sigue estando ahí, se le alivia. Pero resulta que el banco pierde 200.000 euros. Entonces, como están en un proceso de rescate bancario, no quieren pasar por ahí, porque tienen muy claro que la prioridad son los bancos y no la ciudadanía. Entonces, aquí se manifiesta, y en términos contables, insisto, muy clara la dicotomía entre ¿a quién salvamos? ¿A los bancos o a las personas? ¿A quién le anotamos la pérdida? Y de momento el Partido Popular pues está muy claro qué ha decidido. Eres economista y claro, desde los criterios economistas, que esto si quieres lo perfilamos un poco, ¿no? Porque además los economistas, y sobre todo en los medios, ¿no? Se han convertido como grandes expertos, ¿no? Como los gurús de lo que nos puede pasar. Creo que hay líneas entre los economistas también, por lo que podemos observar, pero algunos economistas nos han dicho que si pierde el banco, perdemos todos. Claro, vamos a ver, sí, entre los economistas hay no líneas, sino miles y miles de divisiones. De hecho, pues ya hemos comprobado, desgraciadamente, con esta crisis que los que menos aciertan son los economistas, especialmente las instituciones supranacionales. Ahora mismo el Fondo Monetario Internacional considera que vamos a caer un menos 1,6 y el gobierno, que también son economistas los que elaboran esto, dicen que un menos 0,5. Es decir, este tipo de distorsiones evidentemente dan muestras de que la economía no es una ciencia exacta y que no se puede confiar en ellos de una forma estricta. ¿Qué va a pasar con los bancos? Bueno, los bancos son un elemento fundamental de nuestras economías. El principal problema de los bancos no es que caigan, el principal problema es que tienen unas deudas muy elevadas porque han ido, acogiendo todas las constructoras inmobiliarias promotoras de la burbuja de la construcción que tenían deudas con el sistema financiero, y nuestro sistema financiero debe mucho dinero al sistema financiero fundamentalmente alemán. Si nuestros bancos quiebran, reconocen que quiebran, que están quebrados porque ya no pueden pagarlo, entonces también se produciría un efecto dominó que llevaría a la quiebra a los bancos alemanes. Y como estamos en el marco de una Unión Europea que no es una unión solidaria de los pueblos, sino que está pilotada fundamentalmente pues por la élite financiera alemana, esto se resume muchas veces diciendo Merkel manda. Bueno, no es Merkel realmente, pero significa, sí es el eufemismo de banca alemana. Exactamente, que está muy interesada en salvar al banco español, a los bancos españoles, para que les pueda devolver el dinero. Es decir, la banca alemana le da dinero a la banca española para que le pueda servir salvando las deudas. Bien, esto es imposible de mantener porque las consecuencias son las que están siendo en términos de desempleo, de sanidad, de educación, de recortes. Entonces, lo que hay que hacer, evidentemente, es garantizar que no se va a perder ningún euro de los ahorros de la ciudadanía, cosa que no se está haciendo porque los estafados de la preferente ya han perdido miles de euros de ahorros, pero lo cierto es que lo que hay que garantizar es esto a los pequeños y medianos ahorradores, pero aquellas entidades que han apostado en la burbuja inmobiliaria, como eran, por ejemplo, los fondos de inversión internacionales alemanes, que fueron los que prestaron, pues ellos tienen que asumir una pérdida. Lo que no puede ser aquí es que ahora seamos nosotros, que no hemos tenido ninguna responsabilidad durante la crisis, los trabajadores me refiero, los que tengamos que asumir todo el coste de la crisis, mientras que aquellos que prestaron a las inmobiliarias se van de rositas, rescatados, y sus directivos se van con bonus millonarios, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo siempre lo digo con una frase. Había una economista, Joan Robinson, que decía que había que estudiar economía para evitar ser engañados por los economistas. Esto para mí es una frase de cabecera, porque cuando vemos a un supuesto experto que luego no acierta las predicciones decirnos que esa es la única alternativa posible, seguro está mintiendo. Es un poco un economista al estilo de San Pedro, ¿no? Que decía que era economista para hacer un poco más ricos a los pobres. Efectivamente, de hecho José Luis San Pedro fue catedrático de la Universidad Complutense y fue una de las personas que crearon un departamento donde hemos estudiado muchos economistas, diferentes generaciones evidentemente, pero que han mostrado que la economía no es la física, sino que es una ciencia social y que está sometida pues también a la ideología. Entonces hay economistas que efectivamente quieren enriquecer a una minoría y hay economistas que creemos que tiene que ser totalmente al revés. Te voy a preguntar por tu ideología, que está clara, sin duda, ¿no? Además, integraste en Izquierda Unida. Tienes muchísima presencia en redes sociales, en Twitter, en los medios de comunicación también, en las tertulias. Aparte de, pues ese perfil, ¿no? Carismático, fácil, accesible. Pero te quería preguntar por tus convicciones y, sobre todo, por la formación a la que representas, ¿no? Por el futuro de esa formación en los próximos tiempos. Incluso han salido encuestas, ¿no? Que en intención de voto pues ya incluso superaría a veces al Partido Socialista. Me gustaría que me hablaras de ese futuro de la izquierda y de la izquierda a la que representas aquí hoy.
Bueno, el futuro siempre es incierto porque efectivamente las encuestas están dando una tendencia muy clara y es que el sistema de partidos actual, tal y como lo hemos conocido, se está desplomando. Y en una de las encuestas, la de Metroscopia del País de hace unas semanas, planteaba ya que Izquierda Unida en intención de voto directa supera al Partido Socialista. Bueno, es la consecuencia lógica cuando un partido que se dice de izquierda, como es el Partido Socialista, hace políticas de derechas, reforma la Constitución junto con el Partido Popular y hace recortes de una forma pues, idéntica al que lo hubiera hecho el Partido Popular. Entonces, lo que sí hay es una gran amalgama, digamos, de gente de izquierdas que quiere transformar esta realidad, que quiere resistir ante los ajustes. Yo creo que Izquierda Unida tiene que ser el dispositivo que encienda eso. Lo que importa no es tanto la sigla, sino que lo que importa es el programa, lo que importa es la alternativa, lo que importa es tener una alternativa a la crisis económica, tener una alternativa al sistema político. Y por eso, en Izquierda Unida, pues estamos en un proceso estratégico de priorizar el programa, de priorizar la estrategia concreta que resuelva los problemas de la gente, olvidando o poniendo en segundo lugar, evidentemente, pues las banderas, las siglas. Yo creo que eso es un proceso que va a permitir que la izquierda, los ciudadanos de izquierda, más allá de cómo se sientan identificados con las siglas, se puedan unir, nos podamos unir, porque evidentemente estamos en un momento histórico de regresión social, en derechos laborales, civiles, económicos, sociales, que requiere una respuesta. No podemos quedarnos como en términos tradicionales. Y yo creo que por ahí van a ir los tiros. Y si realmente pues se lo hacemos bien, que yo creo que lo estamos haciendo bien, pues en las siguientes elecciones también tendremos pues una respuesta en esos términos. Ciudadanos de Izquierdas Unidos, ¿te refieres a votantes, simpatizantes de Izquierda Unida del Partido Socialista? Sí, de muchos más, efectivamente, de muchos más, porque hay que entender que la base social del Partido Socialista, por poner un ejemplo, por centrarlo en un partido concreto, es una base social de izquierdas. Quiero decir, son republicanos, son gente que tiene un carácter social, que ven la economía de un modo totalmente distinto al que la puede ver una persona. ¿Se puede ser de izquierda y monárquico? Yo creo que no, porque además, yo creo que no, vamos a ver, depende de cómo definir. Claro, es que luego ahora estarán escuchando algunos monárquicos de izquierdas. Sí, bueno, Elena Valenciano y Rubalcaba parecen muy monárquicos por sus últimas declaraciones, pero estos... ¿Son de izquierdas? No son de izquierdas, pero bueno, Rubalcaba no es de izquierda por lo que ha hecho en economía, y Elena Valenciano a mí tampoco me lo parece. Es decir, también depende de las referencias que cada uno tenga, ¿no? Pero lo que me parece obvio es que en un momento... Por cierto, el Partido Socialista siempre ha sido republicano, es decir, incluso de forma orgánica, y su base social está clara que es republicana, pero sus dirigentes, sus élites, pues yo creo que están cooptadas por el poder económico, lo cual puede explicar perfectamente que muchos de sus exministros, al igual que los del Partido Popular, han ido a formar parte de las grandes empresas, Felipe González, Solbes, Elena Salgado, como en el PP Aznar, Piqué, Zaplana, y yo creo que esto pues manifiesta que el Partido Socialista no es un instrumento para la gente de izquierdas, y eso está notándose también en las elecciones. Bueno, esa gente también va a formar parte de la alternativa, obviamente, aunque siempre sobre un programa que sea nítidamente de izquierdas, como es el que planteamos desde Izquierda Unida y muchos ámbitos mucho más a la izquierda, con los movimientos sociales y demás. En Izquierda Unida ahora mismo sabemos que es una coalición donde ha habido pensamientos también diferenciados en esta coalición. Quizá pues ha habido una amalgama también de pensamiento de izquierdas. En este momento, en lo básico, ¿coincidís? Sí, desde luego coincidimos. No te he preguntado por nombres así. No, se coincide. De hecho, ha sido un hito histórico en la Izquierda Unida, cuando en la última asamblea pues se presentó solo una única lista que permitió pues centrarnos en el programa. Un programa que plantea un nuevo proceso constituyente hacia unas nuevas instituciones políticas más democráticas, más transparentes y, por supuesto, republicanas, y en una alternativa económica basada pues en que la economía tiene que estar subordinada a la necesidad de las personas y no al revés. Entonces, en torno a esto, ya más concreto en el programa electoral, pues yo creo que ahí caben muchísimas posiciones que además no solo son de ámbito nacional, sino que estamos internacionalizados, como por ejemplo con Syriza, que es el partido que encabeza las encuestas en Grecia y que es el homólogo a Izquierda Unida. Entonces estamos asistiendo a un cambio verdaderamente histórico en el modelo político. Es que la izquierda es internacional, por eso a veces nos ha costado entender movimientos nacionalistas de izquierdas. Sí, y además especialmente cuando tenemos las imposiciones que nos vienen desde la Unión Europea, pues se parece mucho más obvio que el enemigo realmente, por decirlo de esa forma un poco más simplista, está en otro espacio, está en el espacio de los grandes bancos que están utilizando su poder para chantajear, extorsionar a gobiernos y que efectivamente pues requiere una respuesta de ámbito europeo
europeo de ámbito, pues efectivamente entre Grecia, Portugal, España, pues tenemos ahí una oportunidad de generar una buena trinchera de defensa para construir otra posibilidad. Pues Alberto, me quedo con estas últimas palabras, una trinchera de defensa para las posibilidades. Gracias por estar aquí en la cadena SER. Hoy tienes una agenda apretada en Murcia. Saludo también a algunos representantes de Izquierda Unida que están con nosotros aquí, bueno, pues hoy como oyentes, y espero volver a encontrarte en estos micrófonos, en los de la SER. Te escucharemos pronto. Por supuesto, muchísimas gracias. A ti. Seguimos, nos despedimos en tan solo unos segundos. Sigue la información en hora 14. Nosotros nos encontramos aquí el próximo lunes.